Imagina que eres un soldado estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Has sido enviado a una tierra lejana para luchar, pero ves luz al final del túnel. El permiso está en el horizonte, y con él viene la oportunidad de explorar y quizás conocer a una mujer y divertirte un poco antes de volver a la lucha. Probablemente aprovecharás cualquier oportunidad que se te presente, pero al igual que al entrar en batalla, necesitarás un poco de protección durante tus encuentros nocturnos. Vas a necesitar un condón. Hay buenas noticias. El ejército estadounidense te ha proporcionado condones como parte de tu kit de supervivencia. Eso es bastante generoso de su parte, considerando que el caucho escaseaba durante la guerra, así que empiezas a rebuscar en tu kit de supervivencia para encontrar tu protección profiláctica, solo para darte cuenta de que ya la has usado. No para proteger a tu pequeño soldado en su aventura nocturna. En cambio, tu condón está protegiendo algo que el ejército consideraría mucho más valioso, tu rifle. Muchos soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial encontraron un uso alternativo para los condones en sus kits de supervivencia, muy diferente al previsto. En lugar de protegerse de las enfermedades de transmisión sexual, envolverían sus condones alrededor de las bocachas de sus rifles. ¿Por qué? Bueno, parte de la razón es que la construcción de goma hace que el condón sea tan útil para mantener las cosas fuera como para evitar que ciertas cosas entren. Los soldados usaban condones en sus rifles y bocachas de armas para prevenir que el barro, suciedad, agua y arena se infiltraran en el arma. Y funcionó. Cuando el soldado se preparaba para el combate, todo lo que tenía que hacer era deslizar el viejo condón fuera del rifle y tenían un arma que estaba lista para usar casi instantáneamente. No se requería limpieza ni desmontaje de las partes, porque el profiláctico bloqueaba cualquier residuo. La práctica no solo protegía los rifles. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados encontraron diversos usos para los condones, incluyendo como contenedores impermeables para cerillas y hasta como explosivos submarinos. Solo tienes que llenar el condón con cargas explosivas y estaría listo para usar. Incluso encontraron usos médicos alternativos para sus condones. Podrían llenarse con agua si fuera necesario, o usarse como guante quirúrgico improvisado para prevenir infecciones durante cirugías en el campo de batalla. Los soldados de la Segunda Guerra Mundial usaban condones para diversos propósitos, no solo para lo que originalmente se les suministraban. Pero hay otra razón por la que los soldados podrían ser tan creativos con sus condones. Penicilina. La principal razón por la que los militares comenzaron a distribuir condones a las tropas durante la guerra es que muchos terminaron con sífilis o gonorrea como resultado de sus relaciones con las damas de la noche. El problema era que muchos soldados aún no usaban sus condones porque el ejército también comenzó a distribuir penicilina para tratar enfermedades de transmisión sexual aproximadamente en ese mismo tiempo. ¿Por qué desperdiciar un condón perfectamente bueno en el sexo cuando podrías recibir una inyección para cualquier problema y aún así tener tu goma para mantener tu arma segura? Los usos alternativos que los soldados encontraron para los condones hicieron que el ejército de los Estados Unidos volviera brevemente a promover la abstinencia en 1947. Continuó distribuyendo condones. Sabía que no lograrían su objetivo, ya que las enfermedades de transmisión sexual aumentaron drásticamente entre los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de todo, la historia de los condones en el ejército tiene un final feliz. Al incluir condones en los kits de supervivencia, el ejército eliminó el estigma asociado al profiláctico en casa. Las ventas de condones aumentaron cuando los soldados volvieron del servicio, lo que llevó a que el 42% de las personas confiaran en ellos para el control de la natalidad entre 1955 y 1965. Los usos novedosos encontrados por los soldados para sus condones demostró su ingenio en batalla. Pero el nivel de pensamiento innovador palidece en comparación con la idea de usar murciélagos como arma. Esta idea no vino del alto mando militar, sino de un humilde cirujano dental de Pensilvania llamado Dr. Lytle Esnd. Adams tuvo la idea de adjuntar explosivos incendiarios a murciélagos y lanzarlos desde aviones sobre el enemigo, después de visitar las cavernas de Carlsbad en Nuevo México en 1942. Tan emocionado por esta idea, escribió una carta explicándola y envió el concepto a la Casa Blanca. No estaba solo al enviar ideas al presidente. Según el canal de Historia, la Casa Blanca recibió miles de sugerencias no solicitadas de los ciudadanos sobre cómo ganar la guerra. Entre la avalancha de consejos innecesarios para Estados Unidos,
el concepto de bombas de murciélagos destacó. Al ejército le gustó, tanto que le dieron luz verde al concepto. Y cuando profundizas en la idea, hay cierta lógica detrás de ella. Los murciélagos no tendrían restricciones al ser lanzados desde aviones. Más bien, cada uno estaría equipado con un dispositivo incendiario temporizado antes de ser lanzado en un gran grupo. Aterrorizados, se dispersarían en incontables direcciones, buscando refugio del sol en los aleros de edificios residenciales y comerciales. Luego, ¡boom!, los murciélagos explotarían al unísono, incendiando los edificios en los que se asentaron para crear una tormenta de fuego masiva, capaz de engullir una gran parte de una ciudad. La idea se tomó tan en serio que se probó oficialmente, según registros del sitio web del Centro de Pruebas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El Dr. Adams fue asignado por el ejército para liderar un equipo que desarrolló un contenedor especial para bombas de murciélagos. El objetivo era obligar a los murciélagos a entrar en el contenedor para lanzarlos en masa. Un paracaídas se desplegaría, el contenedor se calentaría al aterrizar y los murciélagos escaparían para invadir las casas. Más eficiente que lanzarlos desde un avión. Desafortunadamente, la idea nunca se usó activamente en combate, aunque la Marina tomó control del proyecto, nombrándolo Proyecto Rayos X, y estimó que sería efectivo en un radio de 20 a 40 millas. Nunca se lanzó una bomba de murciélagos. Por otro lado, Estados Unidos gastó millones de dólares capturando miles de murciélagos para luego concluir que las armas nucleares serían más efectivas para envolver las ciudades japonesas en tormentas de fuego. Es difícil discutir con esa lógica. Aún así, no fueron solo los aliados quienes idearon estrategias novedosas durante la Segunda Guerra Mundial. Las potencias del eje también tenían algunos trucos bajo la manga, siendo los objetivos propuestos para las bombas de murciélagos de América entre los más creativos. Después de todo, ¿qué otra nación ha llevado a cabo una invasión exitosa usando bicicletas? En 1941, Japón se alistó para invadir la Malaya británica, hoy conocida como Malasia. El país se había convertido en uno de los territorios más rentables del Imperio Británico, no solo porque era entonces el mayor productor de caucho y estaño en el mundo. Japón necesitaba ambos recursos. No obstante, una invasión no sería fácil. Incluso en los primeros años de la guerra, la rápida expansión de Japón agotaba sus recursos para apoyar su esfuerzo bélico. Eso no quiere decir que no tuvieran algunas ventajas. La invasión de Malaya comenzó solo unas horas después de que Japón atacó Pearl Harbor y contó con el apoyo de una presencia aérea significativa, además de un gran número de tropas del 25º Ejército del país. Esas tropas estaban bien versadas en la guerra de selva, habiendo llegado a la colonia a través de Tailandia, pero necesitaban moverse rápidamente por el territorio. Los caballos fueron el transporte preferido en el pasado, aunque su uso dificultaba los desembarcos anfibios y conllevaba costos asociados con su mantenimiento en condiciones óptimas para su uso. Así que el ejército japonés se decidió por algo más sencillo, las bicicletas. Las tropas podían ser equipadas con bicicletas a un costo mucho menor que con caballos o vehículos, y eran fácilmente disponibles en Malaya. Si la bicicleta de un soldado estaba dañada o necesitaba piezas, también podían confiscar fácilmente una de las muchas bicicletas civiles en el país. Las tropas japonesas no requerirían combustible, alimento para sus caballos, ni grandes extensiones de tierra para el descanso de los equinos. Las bicicletas, siendo pequeñas y móviles, permitieron a los soldados japoneses usar los caminos ocultos en las selvas de Malaya, avanzando sin necesidad de las carreteras principales. Los soldados podían cruzar el río llevando una bicicleta en la espalda. Además, las bicicletas permitieron a los soldados japoneses transportar suministros más lejos y fácilmente que los británicos, quienes debían llevarlos en sus espaldas. Incluso el desgaste de los neumáticos de goma no fue muy difícil de solucionar. Los soldados montaban sus bicicletas usando los rines hasta conseguir reemplazos. De hecho, montar en rines no era malo. El ruido chirriante de las bicicletas que se acercaban sonaba similar a un tanque, lo que a veces hacía que las tropas aliadas huyeran pensando que se acercaba maquinaria pesada a sus posiciones. Demuestra que hasta la tecnología más antigua podría ser útil en una guerra moderna. Entre tanques y aviones, Japón había usado con éxito un medio de transporte existente desde 1817 para tomar la Malaya británica.
Aunque terminarían perdiendo la guerra contra los aliados, el éxito del país en Malaya sentó las bases para el fin del dominio colonial británico en la región del Indo-Pacífico. Japón no fue la única potencia del eje que ideó estrategias extravagantes para derrotar a sus enemigos. Los nazis tenían ideas locas bajo la manga, y aunque el uso de bicicletas y la Malaya británica fue un golpe maestro, dado lo mal equipadas que estaban las tropas aliadas para defender el país, la próxima técnica sería menos exitosa. Las Wunderwaffen. Se suponía que estas armas maravillosas eran armas avanzadas que aterrorizarían a los aliados, aunque la realidad era muy diferente. La mayoría eran fantasías imposibles de realizar. Lo que nos lleva a la Windkanone. El concepto tenía cierta lógica. El cañón de viento nazi sería una gigantesca arma antiaérea que dispararía una ráfaga de aire en lugar de un proyectil. Esta ráfaga de hidrógeno y nitrógeno sería tan poderosa que derribaría del cielo cualquier aeronave aliada atrapada en el viento. Los nazis no tendrían que usar recursos valiosos en la construcción de proyectiles o rondas, porque podrían dispersar las incursiones de bombarderos aliados como un niño soplando mechones de un diente de león. Era un cañón masivo, y las primeras pruebas resultaron prometedoras. Los experimentos en Hillersleben mostraron que la Windkanone podía romper una tabla de 1 pulgada a la mitad a una distancia de unos 650 pies. El arma realmente podría causar algún daño, pero había un problema. Disparar un chorro de aire a una tabla de madera es muy distinto a hacerlo a una aeronave diseñada para volar con viento. Y así fue como los nazis descubrieron que su arma maravillosa no funcionaba. El canal de historia informa que solo se desplegó una vez en un puente sobre el río Elba. Unos soplos de aire después, quedó claro que el cañón de viento había fallado. No hizo nada para detener a las aeronaves aliadas de volar sobre el río. Sin embargo, los aliados no estaban exentos de idear planes descabellados sin posibilidades reales de éxito. Antes de que los nazis desarrollaran su cañón de viento, los aliados habían concebido un concepto igualmente destinado al fracaso. Usando un enorme molinillo propulsado por cohetes para atacar posiciones alemanas. Apodado el Panjandrum, así llamado por un término sin sentido acuñado por un dramaturgo británico en el siglo XVIII, el arma podría considerarse un antecesor temprano de los vehículos aéreos no tripulados que vemos hoy en día. Al menos, podría en términos de ser no tripulado, ya que el Panjandrum era esencialmente una rueda gigante, no muy diferente en apariencia a un carrete de algodón, que contenía un tambor en el centro que estaba lleno de explosivos. Las ruedas a ambos lados del tambor estaban equipadas con cohetes, con una intención simple. Apunta el Panjandrum hacia un objetivo, enciende los cohetes y observa cómo acelera hacia él para explotar al alcanzarlo. Los aliados invirtieron en su diseño, originalmente creado para ayudar durante los desembarcos del 500 y A500, podía moverse a 60 millas por hora gracias a 70 cohetes y tenía potencia para atravesar una pared de concreto de 10 pies. Además, se diseñó para ser anfibio. Todo esto era necesario para que el Panjandrum pudiera atravesar el famoso muro atlántico de los nazis. La idea era que la rueda con cohetes abriría agujeros en el muro para que los aliados pudieran pasar tanques. Había solo un problema: el Panjandrum era casi imposible de controlar. Por increíble que parezca, atar 70 cohetes a una rueda y esperar que se dirija en la dirección correcta no fue la idea más inteligente. Los británicos descubrieron esto en 1943 durante una desafortunada prueba del dispositivo en la playa de Devon. Al principio parecía ir bien. El Panjandrum demostró sus capacidades anfibias al desplegarse con éxito desde un barco de desembarco para llegar a la playa. Y entonces todo salió mal. Múltiples cohetes fallaron, provocando un desequilibrio que desvió la rueda de su trayectoria. Se realizaron ajustes, como añadir cables de acero para reforzar la rueda, pero ninguno funcionó. A pesar de que los cables se rompían y los cohetes fallaban con frecuencia, los aliados continuaron desarrollando el Panjandrum. En 1944, los británicos creían haber resuelto todos los problemas, por lo que invitaron a destacados oficiales de la Marina, científicos y altos mandos militares a una prueba especial en enero. Como en pruebas anteriores de prototipos, todo inició sin contratiempos. A través del agua salió el Panjandrum y comenzó a dirigirse hacia la orilla.
Después, una abrazadera y un par de cohetes del dispositivo se rompieron. El Penjandrum giró y se dirigió en dirección a un fotógrafo de la Real Marina llamado Louis Klementasky. No vio el peligro al principio, ya que disparar a través de su lente telescópico le dio la impresión de que la rueda estaba más lejos de lo que realmente estaba. Solo al levantar la vista, vio la gigantesca rueda de 10 pies propulsada por cohetes casi encima de él. Afortunadamente, Klementasky y los diversos generales y científicos presentes en la prueba pudieron ponerse a salvo. En cuanto al Penjandrum, se tambaleó hasta finalmente estrellarse contra un banco de arena, donde sus cohetes restantes fueron liberados por violentas explosiones que los enviaron dando tumbos en todas direcciones a través de la playa. El Penjandrum fracasó. El 20 de enero de 1944, el ejército norteamericano activó las tropas especiales de la 23ª sede o Ejército Fantasma. Su trabajo era utilizar todos los trucos de Hollywood de la época para engañar al enemigo, haciéndole creer que eran una fuerza mucho mayor de lo que realmente eran. Según el Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Fantasma contaba con 82 oficiales y 1.023 soldados, todos bajo el mando del coronel Harry L. Reeder. Esos 1.000 soldados eran capaces de simular 2 divisiones enteras en el campo de batalla. ¿Cómo? Esto se debe en parte al minucioso proceso de selección aplicado al grupo. Los Estados Unidos seleccionaron cuidadosamente a los mejores artistas e ingenieros disponibles para ellos, lo que incluyó al diseñador de moda Bill Blass y al fotógrafo Art Kane. Juntos, esta ingeniosa tripulación desarrolló tanques y aviones inflables, creó tráfico de radio falso e incluso hizo efectos de sonido que harían parecer que una intimidante fuerza de 30.000 hombres se acercaba al enemigo, y funcionó. El Ejército Fantasma participó en 22 grandes operaciones, cada una de ellas engañando al enemigo armado con poco más que ametralladoras de calibre 50 y una serie de efectos especiales. Por lo general, el grupo se desplegaría en cualquier lugar donde las tropas necesitaran apoyo, con su engaño engañando al enemigo, hasta el punto de que detendrían los ataques o los cancelarían por completo, dando al Ejército Fantasma mucho tiempo para extraer a las tropas que estaban en peligro. En ocasiones, escenificaban batallas simuladas a gran escala, usando humo, inflables y efectos de sonido para aparentar una gran pelea, cuando en realidad solo unos cientos de tropas estaban huyendo. Quizás su misión más famosa fue la Operación Bersom. En 1945, el Ejército Fantasma instaló tanques inflables, simuló tráfico de radio y utilizó altavoces para emitir el sonido de los movimientos de tropas en un punto específico del río Rin. El engaño era el juego una vez más. El engaño estaba diseñado para hacer creer a los soldados alemanes que un par de divisiones se preparaban para cruzar el Rin a 10 millas de distancia del punto de cruce real. Los alemanes desviaron sus fuerzas para enfrentar al ejército inexistente, despejando el camino para las divisiones reales que los aliados necesitaban para cruzar y pasar por el Rin relativamente ilesos. Hasta hace poco, las hazañas del Ejército Fantasma eran desconocidas, ya que sus miembros habían jurado mantener el secreto, pero ahora reciben el reconocimiento merecido. En marzo de 2024, la British Broadcasting Corporation informó que los miembros del grupo, a quienes se les atribuye haber salvado decenas de miles de vidas aliadas, recibirían colectivamente la Medalla de Oro del Congreso en una ceremonia especial. El mayor honor que el Congreso puede otorgar fue concedido a los pocos miembros del grupo que aún están vivos, incluyendo a Seymour Nussenbaum, Bernard Bluestein y John Chrisman. Hablando con los reporteros después del evento, Bluestein tuvo poco que decir sobre su trabajo en la guerra, señalando simplemente que nuestra misión era engañar al enemigo, hacer un gran acto, antes de explicar que no le gusta alardear de lo que logró en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no fue el único miembro de los aliados involucrado en trucos y engaños durante la Segunda Guerra Mundial. Los británicos eran igual de capaces de engañar a las potencias del eje, aunque tenían un método un poco más perturbador para hacerlo. Eso nos lleva a la Operación Carne Picada. El título poco apetecible de esa operación no es nada comparado con los detalles reales. En 1943, los aliados se preparaban para invadir Sicilia. El problema era que no querían que las potencias del eje supieran que la invasión estaba en camino, evitando así que fortificaran la isla contra la fuerza invasora. Después de todo, Sicilia era un lugar estratégicamente crucial.
Asegurarlo también significaría controlar las rutas marítimas del Mediterráneo. Además, Sicilia tenía aeródromos ideales para lanzar bombardeos en la península italiana. Tanto las potencias del eje como los aliados sabían que Sicilia era un objetivo obvio después del triunfo aliado en Túnez. Entonces, el objetivo era simple: convencer al enemigo de que los aliados no tenían interés en Sicilia, sino que se estaban preparando para atacar Grecia, además de lanzar ataques de diversión en Córcega y Cerdeña. Todo tonterías, por supuesto. Por eso los británicos tuvieron que idear una forma novedosa de convencer a las fuerzas del eje de que ese era el plan real. Un hombre sin hogar muerto fue la clave de la operación. La inteligencia británica obtuvo el cuerpo de Glenberg Michael, un hombre que murió por ingerir veneno para ratas mientras intentaba sobrevivir en las calles. Vistieron a Michael con el uniforme de campo de un oficial de los Royal Marines, además de colocarle objetos personales falsificados que lo identificaban como el capitán mayor en funciones William Martin. Además de sus documentos de identificación, Michael poseía documentos confidenciales con los planes de los aliados para atacar Grecia. Con el cadáver listo, a los británicos solo les quedaba una cosa por hacer: dejar caer al desafortunado Glenberg Michael en el mar, frente a la costa española. Después de eso, todo lo que podían hacer era esperar. La inteligencia británica quería que el cuerpo llegara a la orilla y fuera hallado por militares españoles. Aunque España era neutral en la Segunda Guerra Mundial, estaba alineada políticamente con el régimen nazi en muchos aspectos. Los británicos asumían que cualquier inteligencia que los españoles descubrieran sobre los aliados sería transmitida a los nazis. Incluso Gran Bretaña alertó a los españoles para que estuvieran atentos a un marín muerto, ya que llevaba documentos importantes que debían ser recuperados. La apuesta dio resultado. Michael fue encontrado con mensajes en sus bolsillos que fueron enviados a los nazis. Esto permitió a los aliados lanzar la Operación Husky en Sicilia. Esa operación involucró 3.000 barcos, 4.000 aviones y 150.000 soldados. En cuanto a la defensa nazi, era poco más que un par de divisiones alemanas que sumaban unos 60.000 soldados que estaban mal preparados para la ofensiva porque los nazis creían que los desembarcos tendrían lugar en Cerdeña y Córcega. La operación no resultó fácil para los aliados. Aún perdieron 24.850 soldados durante 38 días de combate, pero sin la operación Mincemeat se habrían enfrentado a una fuerza de combate mucho más poderosa que habría fortificado adecuadamente Sicilia contra la invasión. Descubre por qué la Segunda Guerra Mundial fue mucho más mortal que la Primera, o mira este video alternativo.